El ave Ruk y los mercaderes de diamantes. Hermano mío, ¿has sentido alguna vez que tu única salida está en manos o en alas de algo que no entiende tu lengua? Yo sí. Y esa vez mi vida dependió de un ave tan grande que podía arrancar un barco del mar como quien arranca una rama seca. El incienso ardía como un suspiro caliente en la cámara del rey. Doña Sada, medio dormida, recordó: Hermana, ayer dijiste que nos contarías de un ave tan grande que podía llevar un barco en sus garras. Sherezade inclinó la cabeza. Y lo haré, porque esta fue la vez en que Sinbad aprendió que a veces, para huir, hay que confiar en algo que no te entiende. Y de nuevo, como cada noche, fue la voz de Sinbad el marino la que llenó el aire. Oh hermano mío, Sinbad el Faquín, después de Serendip, mi fortuna volvió a crecer y mi prudencia volvió a encogerse. Zarpé con un cargamento de especias, ámbar gris y un puñado de promesas. Pero en alta mar nos interceptó una nave que no llevaba bandera. Eran mercaderes, de esos que llaman a su codicia oportunidad. Tú servirás, me dijeron, y me llevaron a un lugar que ninguno de mis mapas conocía. Nos internamos entre montañas oscuras, hasta llegar a un desfiladero tan estrecho que el sol entraba como un hilo. Allí, entre las grietas, brillaban diamantes, no en montones como en el valle que ya conoces, sino atrapados como prisioneros en paredes de roca. Trepa y tráelos, ordenaron. Si caes, no volveremos por ti. Trabajé con manos y pies, arrancando piedras que se negaban a soltarse. Cada noche dormíamos bajo un cielo que parecía más un techo de piedra que un cielo de verdad. Un amanecer, mientras buscaba un sitio donde mis captores no me vieran, hallé un claro al final de un saliente. Allí, hermano, estaba el nido, no de un halcón, no de un águila, de un ave tan grande que sus plumas parecían velas de barco, y sus garras garfios para anclas. Era el Ruk, del que solo había oído en cuentos que creí exagerados. Sus huevos eran del tamaño de tinajas, y en su sombra sentí algo extraño. Miedo, sí, pero también esperanza. Esa noche, mientras el Ruk dormía, tomé mi turbante y lo retorcí en cuerdas. Me até a una de sus patas, no para domarlo, sino para dejar que me llevara a cualquier lugar lejos de allí. Cuando el sol rozó el horizonte, el ave despertó y batió las alas. Hermano, no hay palabras para describir lo que es ver el mundo encogerse bajo tus pies. Montañas como alfileres, ríos como hilos de plata, y el viento un idioma que no se aprende, solo se sobrevive. Horas después, el Ruk descendió sobre una costa lejana. Me solté antes de que notara mi presencia y rodé por la arena como quien vuelve a nacer. A mi espalda, el ave alzó vuelo de nuevo, sin saber que me había salvado. Así escapé, no por mi fuerza ni por mi ingenio,
sino por atreverme a confiar en lo que no podía controlar. A veces, hermano mío, la libertad llega cuando te dejas llevar por alas ajenas, aunque no sepan que las llevas. ¿Y volviste a ver al Rook?, preguntó el Faquín. No, dije, pero desde entonces, cada vez que veo una sombra grande en el cielo, me descubro sonriendo. En la alcoba real, Sherezade cerró los ojos un instante. Mañana, dijo, os contaré del viaje más pesado de Simbad. No por el mar, sino por lo que cargó sobre sus hombros. El rey Shahryar se inclinó hacia adelante. Quiero oírlo. Y la noche se llenó de silencio, como si las estrellas también esperaran. El viejo del mar. El incienso dibujaba espirales lentas sobre la penumbra. Doña Sada, con voz que apenas atravesaba la seda de las cortinas, dijo: Hermana, ayer hablaste de un peso sobre los hombros. Sherezade sonrió sin prisa. Y no era un saco de dátiles, hermana mía, sino algo que ni el mar podía lavar. Fue el viaje en el que Simbad aprendió que a veces el enemigo más peligroso no viene con espada. Oh hermano mío, Simbad el Faquín, después de volar con el Rook, pensé que ya había escapado de todo peligro. Me equivoqué. Zarpé de una isla a otra hasta que el mar me llevó a un lugar sin nombre. La costa era suave, con palmeras inclinadas como en un saludo. Mis hombres fueron a cazar. Yo decidí seguir a un arroyo hacia el interior. Y allí lo vi. Un anciano sentado sobre una piedra lisa. Su piel era oscura como madera antigua, marcada con surcos que parecían letras de un idioma olvidado. Sus ojos, hermano, no eran de cansancio, sino de espera. Me miró como si ya supiera que iba a detenerme. Señaló el otro lado del arroyo, luego su espalda. No habló, pero su gesto decía: ayúdame a cruzar. Lo levanté con cuidado, ligero como un niño, pensé. Pero al cruzar el agua, sus piernas se cerraron sobre mi cuello. No fue con fuerza de músculo, sino con fuerza de raíz, como si hubiera estado creciendo para este momento. Quise soltarlo, no pude. Quise gritar, no salió la voz. A partir de ese entonces, yo caminaba donde él quería. Comía cuando él me daba. Dormía solo lo justo para que él no me apretara. Hermano, era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. No era un hombre, no tenía olor a sudor, sino a tierra después de lluvia. Su piel estaba tibia como piedra al sol, y su respiración no seguía el ritmo del día ni de la noche. Supe entonces lo que me habían contado viejos marineros, que en algunas islas vive un espíritu sin barco y sin casa, que busca hombros ajenos para seguir viajando. Un viajero eterno, pero sin rumbo. Pasaron días, mi cuerpo se volvió flaco, pero mi cabeza no dejó de pensar. Recordé el vino fuerte que llevaba para comerciar.
un vino tan dulce que hasta el aire se marea si lo hueles. Un mediodía, cuando el calor hacía brillar las piedras, fingí encontrar un manantial. Bebí del odre, exagerando el placer, como si bebiera de la fuente de la juventud. Él, curioso, extendió la mano, bebió y bebió, hasta que su peso se hizo blando y sus piernas 2 sogas sin nudo. Me incliné, lo dejé sobre la arena tibia y caminé hasta que el mar volvió a recibirme. Hermano, ese viejo era más que un espíritu. Era la imagen de todo lo que un hombre carga sin querer. Culpas, miedos, deberes que no son suyos. Y aprendí que soltar no siempre es empujar. A veces es esperar el momento en que lo que te oprime ya no puede sostenerse a sí mismo. Simbad el Faquín me miró largo rato. ¿Y si vuelve?, preguntó. Entonces, dije, tendré el odre listo. En la alcoba real, Sherezade calló. El rey Shahriar, sin apartar la vista, dijo: Mañana quiero ir el último viaje de Simbad. Ella asintió, y la noche se llenó de un silencio que no pesaba.